Buenos días. Buenos días para todos. ¿Cómo van? Bueno, ya semana número 11 de clase. Como siempre, primero saludarlos y pues sin nada, decir que estén bien, que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan aprovechado el puente para descansar, para estudiar. Creo que necesitábamos algo de descanso. Ya eh, se empieza a sentir el semestre. Bueno, después de saludarlos, quería decirles un par de cosas. La primera es que recuerden que tenemos un quiz el próximo viernes. Ese quiz va a evaluar el taller número 10, o sea, lo que vimos la semana pasada. Em, Taller número 10, lo que vimos la semana pasada. La solución del taller ya está disponible en Moodle por si alguien quiere comparar alguna respuesta o necesita alguna explicación adicional sobre algún ejercicio. Ahí está lista la solución en Moodle desde ayer. También recuerde que la próxima semana, también recuerde que la próxima semana em, tenemos el parcial el viernes, el segundo parcial, el segundo examen grande. Lo que vamos a hacer el próximo viernes, o sea, lo que vamos a hacer esta semana, el próximo viernes, es un quiz, taller número 4. La otra semana, el próximo viernes de la otra semana, o sea, el viernes 13 de noviembre, vamos a hacer el parcial grande número 2. Va a funcionar igual que el primero, con el mismo tiempo, en el mismo horario, todo igual. Evaluamos talleres 7, 8, 9 y 10. Y la dinámica va a ser la misma. La dinámica va a ser exactamente la misma. Voy a abrir el examen antes. Obviamente vamos a tomarnos toda la clase para hacer el examen. Bueno, va a ser, va a ser todo igual. Listo. Dicho eso, em, hoy vamos a arrancar como el último módulo del curso. Vamos a arrancar con el último tema. Obviamente, esto que hagamos en esta semana no va a estar evaluado en el parcial. Únicamente vamos a evaluar talleres, mejor dicho, únicamente vamos a evaluar el módulo de probabilidad y de variables aleatorias. Hoy arrancamos ya como la recta final del curso, el último gran paquete de cosas del curso. Esto no lo voy a evaluar en el parcial. En el próximo parcial, únicamente talleres 7, 8, 9 y 10. No más que eso. Esto último, lo que hagamos desde hoy en adelante, va para el último examen parcial, para el último. Entonces, por ahora no se preocupe por eso. Y recuerda entonces que nos quedarían pendientes pues un quiz, el quiz número 5. Si se pudiera hacer otro, pues mejor, pues porque recuerde que le voy a eliminar el último, el peor quiz. Y recuerde también que entonces nos quedaría un examen más. Y ya con eso terminaríamos el curso, con eso terminaríamos la evaluación. Bueno, entonces hoy lo que vamos a hacer es arrancar con ese tema nuevo. Hoy lo que vamos a hacer es arrancar el último módulo del curso. Ya el material está subido en Moodle también, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la introducción a la inferencia estadística. Hoy vamos a trabajar con la introducción a la inferencia estadística. Listo. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Como le venía diciendo, como le venía comentando, em, vamos a arrancar el último módulo del curso y este módulo de alguna manera contiene
todo lo que hemos trabajado antes. O sea, no en vano se hace de último. Em, Recuerde que en la primera parte del curso, como los primeros temas fueron de estadística descriptiva, fueron temas de análisis de datos en los que únicamente nos encargábamos de estudiar los patrones, únicamente nos encargábamos de estudiar las tendencias en un conjunto de datos en particular. Y no hacíamos ningún tipo de generalización, no hacíamos ningún tipo de maniobra para tratar de estudiar una población o algo así, no. Simplemente teníamos una base de datos y describíamos, caracterizábamos lo que ocurría dentro de esa base de datos. Luego, en el segundo módulo del curso, que es el que vamos a evaluar la próxima semana, a- arrancamos a trabajar con probabilidades y con variables aleatorias. Entonces, arrancamos a trabajar con el chance de observar algunas cosas, con la probabilidad de observar algunas cosas y con la estructura probabilística de las variables. En este módulo que arrancamos, en el estudio de poblaciones, en la inferencia estadística, vamos a poner en práctica todo lo que arrancamos en esos dos módulos y lo vamos a utilizar para poder aprender acerca de las características de una población con base en la información de una muestra. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Arrancar como introducir como esos conceptos clave para poder entender eso. Ahora, la clase de hoy en algún sentido es muy importante porque hoy vamos a ver como los elementos fundamentales para poder entender ese estudio, como para poder entender esa dinámica con la que vamos a trabajar. Entonces, es bien importante que usted de alguna manera esté bien informado como de estos conceptos técnicos, como de estos conceptos, de este vocabulario nuevo con el que vamos a elaborar toda la teoría para poder estudiar las poblaciones. Em, y claro, es que en la mayoría de situaciones prácticas no es posible estudiar todos y cada uno de los individuos de una población. Em, Muy seguramente por cuestiones de tiempo, porque es de muy demorado hacerlo, porque cuando ya termine, entonces esa población ya cambió y ya los resultados que yo obtenga, pues para tomar una decisión puede ser difíciles de implementar por cuestiones de dinero, puede ser muy costoso hacer un censo, puede ser muy costoso medir todos los individuos en los que estoy interesado. Eh, y es más, muchas veces ni siquiera es posible observar todos los elementos de la población. Así yo tuviera todo el tiempo, así yo tuviera todo el dinero del mundo, em, si tuviera todos los recursos humanos del mundo, estudiar todos los elementos de la población muchas veces ni siquiera es conveniente o posible hacerlo. Por ejemplo, si estamos probando una terapia de un medicamento o algo así, entonces si yo tengo toda la población objetivo a la mano y pruebo el medicamento o pruebo la terapia en esos individuos, pues me quedo sin los individuos contra quien comparar, por ejemplo. Es decir, me quedo sin un control contra quien ver si el medicamento es más efectivo o no. O, por ejemplo, si estoy estudiando nuevamente un tratamiento em, en un espécimen de laboratorio, en un ratón, por ejemplo, y la única manera de ver si el tratamiento ha sido efectivo no es sacrificando el animal y haciendo una disección en el cerebro y viendo si hubo la mejoría o hubo el efecto que se esperaba,
pues si hago el censo, pues me voy a quedar sin que seguir estudiando, ¿no? Eh, y muchas veces también hay poblaciones que son infinitas y que no puedo hacer el censo, pues porque como son infinitas, como que a qué horas hago yo el censo, ¿no? Imagínese, por ejemplo, en un examen de sangre, pues claramente hacer un censo y examinar cada una de las células del cuerpo no es la mejor opción. O en un proceso de medición donde usted esté testeando un instrumento, entonces claramente la cantidad de mediciones que usted puede hacer es potencialmente infinita, es decir, usted puede hacer tantas como quiera. Entonces, pues no puede hacer un censo porque son las mediciones, no puede hacer un ejercicio exhaustivo con todas las mediciones. Es decir, usted puede seguir y seguir y seguir haciendo mediciones. Entonces, hacer un censo muchas veces no es lo más recomendable. Hacer un censo requiere mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos. Como le dije, a veces ni siquiera tiene sentido hacerlo. A veces las poblaciones son infinitas, entonces no es posible hacerlo. E inclusive si fuera posible hacerlo, también viene el reto de la operación logística y de almacenamiento de todos los datos, lo cual no es algo fácil, entonces es muy susceptible de error si no se hace bien, y pueden pasar muchas cosas mal en el camino. eh, entonces ya hacer un censo como que uno lo disuade. Entonces, cuando yo quiero aprender acerca de una población, eh, pues básicamente el único camino que conoce el hombre para hacerlo sin hacer un censo es tomando un subconjunto de individuos, un subconjunto de mediciones de la población y con base en ese subconjunto de observaciones, con base en ese subconjunto de individuos, pues uno trata de reversar el proceso y aprender lo que está ocurriendo dentro de la población utilizando como insumo, utilizando como base lo que me diga esa muestra. Entonces, eso es la inferencia estadística. En la inferencia estadística, lo que yo estoy tratando de hacer es uno de los procesos más difíciles en el mundo científico. Ya vamos a discutir hoy por qué. Lo que estamos tratando de hacer en la inferencia estadística es aprender lo que ocurre en una población, describir, caracterizar, entender lo que ocurre en una población con base en la información de una muestra, ya que no pude hacer el censo. Y permítame, le hago aquí un pequeño diagrama como para ilustrar mis ideas. Y es que imagine que aquí usted tiene mediante este diagrama. Permítame, lo trato de hacer nuevamente. Imagínese que mientras aquí usted tiene en este diagrama toda la población. Aquí están todos los individuos de su población objetivo. Entonces aquí está la población. A veces simplemente con la letra P uno hace referencia a todos esos individuos. Y el proceso es como usualmente no es posible observar a todos los individuos de la población, entonces lo que se hace es tomar un subconjunto de observaciones de la misma población, claramente, en la que estoy interesado, para poder entender lo que ocurre en ella, en la población. Es un conjunto de observaciones más pequeño. Entonces aquí está la muestra. Y esta muestra, bueno, a veces se denota así con la letra S de sample. Y con base en lo que ocurre en la muestra, yo quiero entender lo que ocurre en la población. Entonces, el estatus lógico, el estatus em,
de conocimiento en este momento acerca de la población es desconocido. O sea, yo no hice el censo, yo no sé lo que está ocurriendo en la población. Para ello, selecciono algunos individuos, algunas mediciones de la población y eh, am, los extraigo, los observo, los mido. O sea que lo que ocurre dentro de la muestra sí lo conozco. Y entonces aquí viene lo clave. Lo clave es entonces que con lo que pasa en la muestra, con lo que ocurre en la población, vamos a hacer el proceso inverso. El proceso inverso consiste en claramente devolvernos. O sea que el proceso de inferencia ocurre de derecha a izquierda. O sea, de la muestra a la población. Con base en lo que ocurre en la muestra, quiero aprender lo que ocurre en la población. Obviamente eso va a tener consigo un error, pero porque no estoy observando toda la población. Pero la idea es que el error sea lo suficientemente pequeño como para que lo que yo concluya sea válido para tomar decisiones. O sea que el proceso de inferencia ocurre desde la muestra a la población, de derecha a izquierda. Esta es la inferencia. Ahora, en términos de pronto, dígase si quiere, epistemológicos, la inferencia es un proceso que se denomina como un proceso inductivo, es una inducción. No es una deducción, es una inducción. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? En una inducción, cuando yo hago un proceso inductivo, es porque estoy obteniendo conclusiones, estoy aprendiendo de lo general a partir de lo específico. Estoy entendiendo una ley general a partir de un caso particular. Estoy em, concluyendo lo que ocurre, estoy concluyendo en una población acerca de lo que observo en una muestra. Entonces, en la inducción, en un proceso inductivo, lo que se hace es ir de lo particular a lo general, del caso a la ley, de la muestra a la población. En una deducción, en un proceso deductivo ocurre lo contrario. En un proceso deductivo, lo que uno hace es ir de lo general a lo particular, de lo global a lo específico, de la población a la muestra. Y eso es básicamente lo que hemos venido haciendo en las semanas pasadas. En las semanas pasadas nosotros hemos venido haciendo procesos deductivos porque estábamos calculando probabilidades. Pero bueno, enseguida vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, en un proceso de inferencia estadística, básicamente lo que estoy haciendo es tomar la información de la muestra y mediante un proceso inductivo que pues vamos a ir aprendiendo poco a poco, vamos a ir descubriendo, vamos a ir teorizando poco a poco a medida que vayamos avanzando las últimas semanas de clase, vamos a aprender, o sea, vamos a disminuir nuestra incertidumbre acerca de lo que ocurre en la población. Pero, ¿a qué me refiero con lo que ocurre en la población? Queremos aprender específicamente sobre sobre algunas cantidades desconocidas que vamos a denominar parámetros. Los parámetros de la población son las cantidades, los parámetros de la población son las cantidades sobre las que yo quiero aprender. Entonces, aquí en la población hay unos parámetros y esos parámetros son las cantidades que yo quiero descubrir, que yo quiero aproximar, que yo quiero estimar.
Bueno, varias cosas. Primero, esos parámetros hay de todo tipo. En una población tiene infinitos parámetros y de hecho, pues usted ya conoce algunos. Le voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, el promedio de la población, mu, el promedio de la población, que lo simbolizábamos con la letra griega mu. Por ejemplo, la varianza de la población, sigma cuadrado. Por ejemplo, la desviación estándar de la población, sigma. Por ejemplo, la proporción poblacional de individuos con una característica pi, la proporción poblacional de éxito, que lo trabajábamos en el modelo binomial, en el modelo Bernoulli. Bueno, y la lista sigue. Son infinitos, o sea, como que aquí usted puede concentrarse en cualquier aspecto de la población que usted quiera medir. La mediana de la población, un percentil de la población. Básicamente, como que cualquier aspecto de la población que usted quiere medir lo puede concebir como un parámetro de la población. O sea, como que no piensen que únicamente son estos que tengo aquí escritos. No, estos son los ejemplos que de alguna manera usted ya está más o menos familiarizado. Pero cualquier característica de la población que usted quiera cuantificar, a eso lo vamos a denominar un parámetro. Puede ser el promedio, puede ser la variabilidad, ya sea por medio de la varianza o la desviación estándar, puede ser la proporción o el porcentaje de individuos con una característica que a usted le interese, un éxito. em, Puede ser una mediana, puede ser el coeficiente de variación, puede ser un coeficiente de Gini, puede ser lo que usted quiera. Sobre esos parámetros, sobre esas cantidades, es que nosotros vamos a aprender acerca de la población. Ahora, si usted tuviera un censo, si usted tuviera un censo, pues todo esto de la inferencia se muere. Es decir, si usted tuviera un censo, de alguna manera yo no tendría trabajo porque yo podría calcular los parámetros, o sea, terminé. Si yo tuviera voy a exagerar y voy a hacer aquí como un símil, y si yo tuviera poder infinito y tuviera como recursos y tiempo infinito para hacer las cosas y tuviera el censo y tuviera acceso a cada uno de los elementos de las poblaciones y los pudiera medir, los pudiera observar sin ningún tipo de error, pues yo podría calcular mu, yo podría calcular sigma cuadrado, yo podría calcular sigma, podría calcular pi, podría calcular lo que quiera. Y entonces todo este proceso que la muestra, que la inferencia, que la inducción, pues ya carece de sentido, pues porque yo ya conocería a mu. Pero ese es el problema. El problema es que los parámetros son desconocidos. El problema es que mu, ni idea. El problema es que sigma cuadrado, ni idea. El problema es que sigma, ni idea. El problema es que pi, ni idea. Porque no tengo un censo. Si usted tuviera el censo, permítame, aquí le escribo, hagamos un ejemplito. Sí, si usted tuviera el censo, pues ya todo se acabó. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos mu? Ah, bueno, pues depende, ¿no? Depende de si la población es finita o infinita. Em, Permítame, recordemos que el tamaño de la población lo simbolizamos con la letra N mayúscula. Ese es el tamaño de la población. Y el tamaño de la muestra lo vamos a simbolizar con la letra N minúscula. Entonces, si usted tuviera un censo, si usted tuviera un censo y, por ejemplo, el tamaño de la población fuera finito, es decir, fuera un número finito de individuos, diga usted, no sé, 1 millón de individuos, 100 instituciones, 500.000 animales, lo que usted quiera.
Entonces, si el n fuera finito, si yo conociera si el número total de elementos de la población se pudiera contar, pues la forma de calcular mu sería muy fácil, ¿no? La forma de calcular el promedio poblacional sería muy fácil. ¿Qué haría uno? Lo que uno haría sería, bueno, mu sería igual a 1 sobre n mayúscula por la sumatoria del, desde el primer individuo en la población hasta el último individuo en la población de cada valor de la variable. Es decir, sume y divida. Como se calcula un promedio. Si la cantidad de individuos en la población es un número finito, es un número que se conoce, la forma de calcular el promedio de la población es simplemente sume todos los valores de la variable, de las temperaturas, de las longitudes, de los pesos, bueno, de la variable cuantitativa con la que esté trabajando y divide entre el número de datos. Punto. Ahora, si n es infinito, o sea, si usted tiene una población infinita porque, bueno, de pronto es lo suficientemente grande como para considerarla infinita, diga usted el número de células del cuerpo, o de pronto una población de personas que a usted le interese, que sea tan grande que se pueda considerar como infinita, o un proceso de medición en el que usted está testeando un instrumento de observación, pues el mu lo tenemos que calcular como veníamos trabajando con las variables aleatorias. Y lo que usted tendría que hacer es, en lugar de una sumatoria, le tocaría trabajar con la integral, ¿no? Que es como la generalización de la sumatoria. Pues porque claro, ahora usted tiene infinitos valores. Entonces usted hace la integral, lo que veíamos era que el valor esperado, el promedio de una población, usted lo puede calcular como la integral desde de x por f de x, ¿no? Donde esta f de x es la función de densidad de la variable. Es la función de densidad de la variable, que era lo que veníamos haciendo en el módulo anterior, aquí de x. El problema con estas dos fórmulas, sea finita o infinita, el problema es que yo las observaciones no las conozco. El problema es que el gran problema de todo esto es que estas x's yo no las tengo, pues porque no hice el censo. El problema es que esta f minúscula, esta función de densidad, yo no la tengo, porque yo no hice el censo. Si yo tuviera esas cosas, pues terminé. Y ya aquí la inferencia se murió, pues porque ya tengo todos los valores de la población. Es que recuerde por un segundo lo que hacíamos en la semana pasada. En la semana pasada teníamos un ejemplo cuando estábamos trabajando con la distribución normal. Teníamos un ejemplo eh, um, en el que estábamos cuantificando, y ven, estoy ahora curioso y olvidé los valores, permítame los miramos aquí. Teníamos un ejemplo cuando estábamos trabajando con la distribución normal en el que, no, este no es, este no es el ejemplo que trabajamos con ustedes. A ver, permítame un segundo, abrimos, em, a ver, distribución normal, aquí está. Entonces, yo recuerdo que habíamos trabajado el nivel de glucosa en la sangre, claro, el nivel de glucosa. Y teníamos una media y una desviación estándar. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasaba era que teníamos una variable que era el nivel de glucosa,
esa era la variable, teníamos el nivel de glucosa y en ese caso, trabajando con el nivel de glucosa, decíamos, ok, ese nivel de glucosa tiene para todos los individuos de esa población, tiene distribución normal, porque estábamos estudiando las variables con distribución normal, con una media y con una varianza, y o bueno, una desviación estándar. Y decíamos entonces que para esa población de individuos con problemas de diabetes, teníamos la variable nivel de glucosa tenía un comportamiento normal y teníamos que la media era de, acabo de leerlo, 106. Teníamos una media de 106 y teníamos una desviación estándar de 8 miligramos cada 100 mililitros. O sea que teníamos una varianza de 64, ¿no? Obviamente este 64 tiene las unidades al cuadrado. Pero precisamente, bueno, y si usted se imagina, y lo que decíamos era que si yo me imaginaba esto, entonces aquí están los niveles de glucosa. Entonces, cuando uno le dicen que los niveles de glucosa tienen distribución normal, uno se imagina que la función de densidad es como la campana de Gauss, ¿no? Eso fue lo que veíamos la semana pasada. Uy, no, pero esto me quedó muy mal. Lo voy a tratar de hacer nuevamente. Bueno, me quedó igual de mal, pero bueno. Entonces, aquí están todos los variables todos los posibles valores de la población representados, todos los niveles de glucosa con su distribución normal, con su distribución acampanada, donde el punto más alto, en este caso particular, era 106, era mu. Pero precisamente lo que nosotros queremos averiguar es esto. Es decir, en este ejemplo, en este caso, estábamos calculando probabilidades, estábamos haciendo procesos deductivos. Es decir, yo le daba toda la información de la población, yo le daba toda la información del fenómeno. Entonces, esto constituye la población. Esto sería la población. La población es una población que se caracteriza mediante una distribución normal, con una media que se la estoy dando, que es conocida, con una varianza que es conocida, y ya con eso usted lo tiene todo. ¿Por qué? Pues que ya puede calcular cualquier probabilidad que yo le pida, o puede calcular cualquier percentil, o puede calcular pues la mediana, por ejemplo. La mediana es la misma media en este caso porque la distribución es simétrica. Es decir, mire que la función de densidad, la curva, la f minúscula, es conocida. O sea, básicamente usted lo tiene todo. O sea, usted conoce toda la población y con base en la población, usted podía hacer procesos deductivos, o sea, usted podía calcular probabilidades. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de eh, tener una persona con un nivel de diabetes entre 100 y 107? ¿O cuál es la proporción de personas en la población con un nivel de glucosa superior a 108? O lo que usted quisiera. O sea, cualquier aspecto de la población, usted lo podía cuantificar, pues porque conoce todo acerca de la población. Puede calcular cualquier probabilidad que usted quiera, cualquier percentil, puede hacer lo que quiera. Pero precisamente vamos a hacer lo contrario. Precisamente lo que vamos a hacer es, yo no conozco la población, yo no conozco mu, yo no conozco sigma cuadrado, no conozco la curva, quiero entender, quiero saber cómo está funcionando la población. ¿Será normal? ¿Será uniforme? ¿Qué forma tendrá la población? ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces tomo la información de una muestra. Entonces, por ejemplo, ya me voy a adelantar aquí un poquito en el vocabulario, pero si usted toma la información de una muestra, con la muestra usted puede hacer estimaciones.
Esa es la palabra técnica, estimaciones. Y aquí, y aquí, pues ya hay estimaciones que usted ya sabe. Por ejemplo, si yo le pido estimar mu, si yo le pido estimar el promedio de la población con base en lo que usted observa en una muestra, pues estimar mu ya usted lo sabe hacer. La forma en que usted estima mu con base en la información de la muestra es a través de el promedio muestral, X barra. Ah, ¿el promedio muestral se puede calcular? Claro, porque es coger el promedio de los datos de la muestra. Este usted lo tiene. Ah, que cómo se estima la varianza de la población. Ah, la varianza de la población se estima por medio de, ya usted lo conoce, la varianza muestral, ese cuadrado, la varianza de la muestra. Ah, esto sí lo puedo calcular, porque se calcula con los datos de la muestra. Ah, que cómo se calcula, cómo se estima la desviación estándar de la población. Ah, pues por medio de la desviación estándar de la muestra, que lo puede calcular. Ah, que cómo se estima la proporción poblacional de individuos con una característica de interés, la probabilidad de éxito. Pues por medio de la proporción muestral, o sea, por medio de la proporción de individuos en la muestra que tengan la característica. Esto usted sí lo puede hacer. Ah, Juan Camilo, que cómo se estima, por ejemplo, esta otra cantidad, ya usted, la función de densidad, la F minúscula. La función de densidad es desconocida en todos los casos. O sea, la curva es desconocida. Si usted conociera la curva, usted conoce la población, porque con la curva usted puede calcularlo, puede calcular absolutamente todo. ¿Cómo se estima la función de densidad, la curva asociada con una población? Pues esto usted lo hizo al principio de la clase. Se hace con un histograma. ¿Cómo así? Ah, pues recuerde que cuando yo tenía unos datos de una muestra, lo que nosotros hacíamos era, por ejemplo, bueno, esto me va a quedar muy mal, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Lo que nosotros hacíamos era dibujar un histograma, es decir, unas barritas. No sé si usted se acuerda que era, nos daba algo como así. Bueno, obviamente esto es apenas un bosquejo de lo que está ocurriendo. Y con este histograma es que nosotros decíamos, ah, ok, mire que entonces la distribución parece simétrica. Mire que si yo tuviera los datos de la población, la curva sería más o menos simétrica. Lo que indica este histograma es que la curva sería simétrica. Entonces, eh, um, mediante este histograma, uno se puede dar una idea, uno puede estimar cómo sería la curva. Ah, por medio de X barra uno puede estimar cómo sería el promedio. Por medio de ese cuadrado uno podría estimar cómo sería el sigma cuadrado. Pero, digamos, el primer mensaje muy importante para llevar a casa es, que espero sea lógico, es que, ¿será que este valor de X barra me va a dar exactamente el valor del promedio? ¿Será que este valor de ese cuadrado me va a dar exactamente este valor de la varianza de la población? Y la respuesta es no, ¿no? La respuesta es, claro, uno espera que el valor de las estimaciones sea lo más cercano a los valores poblacionales, pero varias cosas. Primero, como usted no hizo el censo, con absoluta certeza, el valor que usted estime no le va a dar exactamente igual al valor de la población, porque precisamente no hizo el censo. Usted tiene como apenas unos cuantos valores.
O sea que ahí hay como un desfase, se llama un error muestral. Ese error muestral es lo que usted, es la diferencia, después lo vamos a ver con más detalle, pero es la diferencia que hay entre lo que usted estima y los parámetros. ¿Por qué? Porque precisamente no observó toda la población. O sea que en cualquier estimación hay un error. Número uno, eso. Número dos, como en cualquier estimación siempre hay un error, ¿qué tan grande es ese error? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Cómo hago yo para cuantificar ese grado de desfase? ¿Cómo hago yo para cuantificar ese error que yo hago al hacer la estimación? Número tres, ¿cómo hago para que la estimación sea buena? Es decir, ¿cómo hago para tener buenas estimaciones? Si siempre hay un error, porque no hice el censo y estoy trabajando con los datos de una muestra, ¿cómo hago yo para que estas estimaciones sean unas estimaciones de calidad, sean unas estimaciones buenas de lo que ocurre en la población? ¿De qué dependen esas estimaciones? Eh, mm, entonces, durante estas semanas vamos a trabajar en eso, vamos a ver cómo hacemos para responder esas preguntas. Y número cuatro, y espero que ya esto le haga sentido también, y es que usted jamás va a poder saber si su estimación fue buena o mala. Es decir, yo puedo hacer todo lo posible por procurar que mi estimación sea lo más cercana a la realidad, a la población. Pero yo como no hice el censo, como yo desconozco los valores de los parámetros, pues yo jamás voy a tener cómo calcular qué tan grande fue el desfase. ¿Por qué? Pues porque digamos que el promedio me da 5. El promedio de la muestra me da 5. Yo aspiro que ese 5, mediante todos los métodos que vamos a ir viendo y demás, sea un valor muy cercano a mí. Si la muestra fue de calidad, si mis procesos fueron óptimos para hacer los procesos de inferencia. Pero como este mu lo desconozco, yo no sé si ese 5 está cerquita o está lejos o qué. Yo tengo como una garantía teórica y tengo como una garantía conceptual de que lo estoy haciendo bien, pero yo jamás voy a saber si estoy cerca o lejos. ¿Por qué? Porque no sé el valor de mu. Si yo supiera el valor de mu, pues todo esto no tiene gracia y ya el problema estaría resuelto. ¿Y de qué depende todo eso? Pues depende de la calidad de la muestra, básicamente. Listo. Entonces, mi punto es, la diferencia estadística no es comprobable directamente. Es decir, yo no puedo jamás voy a poder saber si estoy cerca o lejos de la población porque no hice el censo. Punto. Entonces, alguien me preguntó alguna vez, pero bueno, si es yo eso, yo entiendo, me decía, pero yo entiendo que el mío no lo conozco y entiendo que el promedio de la población, de la muestra, yo sí lo conozco. Entonces, yo entiendo que no puedo saber si estoy cerca o lejos de mío, pues porque no sé el valor de mío. Pero entonces, ¿cómo hago yo para saber que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o mal? Y la respuesta es doble. La primera es que, bueno, hay toda una justificación teórica que me indica a mí cuál es, como me garantiza a mí como la calidad del proceso y me garantiza a mí como que lo mejor que puedo hacer en estas situaciones es lo que vamos a aprender a hacer. Y otra forma de verlo es, hoy en día como tenemos computadores, pues nosotros podemos simular una población y de esa población podemos simular una muestra y ver qué tan efectivos son nuestros procesos de inferencia. ¿Por qué? Porque en un computador yo puedo, digamos, de alguna manera inventarme una población inventada, o sea, yo juego el papel de Dios. Yo, Dios, dueño de la realidad y del mundo, me invento esta población, punto.
en el computador, obviamente. Y yo de esa población juego a ser un profesional, un investigador del que tomo una muestra. Entonces, como estoy jugando el doble papel, tanto el de Dios como el del investigador, pues a la hora de hacer mis estimaciones, yo voy a saber si estoy cerca o lejos, pues porque yo como soy Dios en el computador, pues puedo saber si mi estimación está cerca o lejos de lo que la teoría me dice que debería estar. Y es la única manera de saber que nuestros procesos, de comprobar empíricamente que nuestros procesos son buenos o malos. Punto. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar aprendiendo acerca de los parámetros de una población a partir de los datos de la muestra. Eh, Como una simple observación adicional, usualmente los parámetros de la población yo los simbolizo, yo suelo simbolizarlos, bueno, la literatura suele simbolizarlos con la letra griega teta. Esta letra griega teta hace referencia a cualquiera de estos parámetros. Esta letra griega teta hace referencia ya sea a mu o a sigma cuadrado o a sigma, o bueno, a cualquier parámetro que a usted le interese. Entonces, por ejemplo, aquí teta, por ejemplo, aquí le agrega, cuando usted vea el teta es el parámetro de interés. Entonces, por ejemplo, aquí teta, en este caso, teta era mu y sigma cuadrado. O sea, aquí mu, aquí los parámetros de interés eran mu, el promedio de la población, y la varianza de la población. Entonces, todo depende del caso. Por ejemplo, si la población es una población con una forma Poisson, que la veíamos también en la clase pasada, pues ahí teta sería lambda, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un modelo de binomial, entonces ahí teta, por ejemplo, sería pi, la probabilidad de éxito, la proporción de individuos en la población donde que tienen la característica de interés. Entonces, teta lo vamos a utilizar en ese sentido. Entonces, de los mensajes básicos que yo quiero que usted se lleve es que en los procesos de inferencia estamos haciendo, y esto ya lo comenté, pero lo vuelvo a enfatizar, en los procesos de inferencia nosotros estamos haciendo el proceso inverso de la probabilidad. Es decir, lo que hacíamos la semana pasada y lo que hicimos durante, de hecho, las últimas 4 semanas es yo yo investigador conozco el proceso que generó los datos, yo investigador conozco la población, yo investigador conozco que es normal o que es, o que es Poisson o que es binomial o que es uniforme o que es, bueno, el proceso que yo esté trabajando y yo conozco los parámetros. O sea, yo conozco mu, conozco lambda, conozco n, conozco todo. Y a partir de ese proceso, yo calculo probabilidades. Es decir, hago procesos deductivos. Quiero ver cómo resultarían los datos de un proceso generativo de datos de esa forma. Yo investigador, conozco cómo surgen los datos. Ah, surgen a través de un modelo normal, a través de la campana de Gauss, donde mu vale 106 y sigma cuadrado vale 64. Entonces, como conozco todo acerca del proceso que genera los datos, yo puedo preguntar probabilidades, por ejemplo. Puedo preguntar percentiles, puedo preguntar cualquier cosa acerca de ese proceso generativo de datos. Ah, y antes alguien me decía, bueno, con una probabilidad del 40%, usted va a tener un nivel de glucosa en esa población, los individuos tienen un nivel de glucosa entre, 100, entre 100 y 105, porque yo conozco todo acerca de la población. Ahora, estamos en el proceso inverso. En el proceso inverso es que yo tengo unos datos, tengo unos datos ahí, quiero entender, quiero estimar, quiero saber cómo es la población, quiero entender cuáles son los parámetros. Entonces, fíjese que el rol se cambia.
En la probabilidad, yo conozco el parámetro y lo que quiero investigar es cómo resultarían los datos. Ah, ¿cuál es la probabilidad de que me queden entre 100 y 105? En cambio, en la inferencia estadística, el proceso es inverso. Yo tengo unos datos, o sea, el X es conocido, yo tengo unos datos y quiero estimar cómo sería teta a partir de lo que me dicen esos datos. Entonces, en las técnicas que vamos a estar utilizando durante el resto de este semestre, vamos a utilizar técnicas basadas en modelos, es decir, basados en distribuciones probabilísticas. ¿Es la única forma de hacer inferencia? No. Esta es una de las escuelas más populares para hacer inferencia estadística, utilizar modelos, utilizar distribuciones probabilísticas. Existen otra escuela para hacer inferencia estadística, pero esta es una de las más populares, es una de las más utilizadas, es una de las más, digamos, fáciles de implementar, que permiten obtener resultados fiables de manera eficaz. Entonces, vamos a estar utilizando los modelos probabilísticos con los que veníamos trabajando antes, donde yo desconozco los parámetros. Entonces, por ejemplo, em, yo puedo estar interesado en mi variable de interés es la opinión. La opinión ya sea favorable o desfavorable, favorable o no favorable, debería decir, de un estudiante de la universidad acerca del manejo de la pandemia. Entonces, esa es mi población. Como que quiero, quiero estudiar la opinión acerca del manejo de la pandemia en la universidad, por parte de los estudiantes. Como, ¿qué opinan los estudiantes de la del manejo que le ha dado las directivas de la universidad a la pandemia? Entonces, los estudiantes pueden tener una opinión favorable o una opinión no favorable. Punto. O sea, esto es claramente una variable que yo puedo entender como Bernoulli, porque o es un éxito o es un fracaso, o está a favor o no está a favor. Punto. Entonces, el modelo de referencia aquí va a ser el modelo Bernoulli, donde el parámetro de interés teta, donde lo que yo desconozco de la población que quiero estudiar es la probabilidad de éxito, es decir, es la proporción de individuos en la población con la característica de interés. Donde yo desconozco la proporción de estudiantes a favor, obviamente si yo conociera la proporción de estudiantes a favor, pues voy a conocer la proporción de los que no está a favor, ¿no? Pues que sería 1 menos pi. Entonces, en este caso, lo que yo desconozco y sobre lo que estoy interesado es sobre la proporción de estudiantes con la característica de interés, con el éxito, es decir, estar a favor. O sea, ese pi es lo que a mí me gustaría conocer. Lo desconozco. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar una muestra de estudiantes, un conjunto de estudiantes de la población, para poder estimar esa probabilidad de éxito. Ah, ¿cuál población? Ah, pues los estudiantes activos de pre y de posgrado de la sede de Bogotá. Listo. ¿Por qué? Porque esa es mi población objetivo. Si mi población objetivo fueran todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, bueno, pues ahí tengo que mi muestra de alguna manera tiene que tener en cuenta los estudiantes de otras sedes, ¿no? Pero pues este ejemplo quise simplemente dejarlo en sede de Bogotá, punto. Entonces tengo una variable asociada con una población de estudiantes que la vamos a representar la población se representa por medio del modelo Bernoulli, donde yo desconozco em, pi. Entonces, no es que los estudiantes sean Bernoulli, no. O sea, no es que la población los estudiantes sean un modelo, no. Yo represento la población por medio de un modelo. O sea, esa es como la técnica, como que yo tengo una población y a esa población le asocio un modelo
para representarla. Otro ejemplo, un poco lo que veníamos trabajando. Mi variable de interés es un peso en kilogramos. Entonces tengo una población de personas, puede ser de animales, puede ser de cosas, lo que usted quiera. Ok, entonces ese peso, estoy interesado en el peso de una persona que se ha sometido a una terapia antiviral experimental. Listo. Entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo es normal. ¿Por qué el modelo es normal? Pues porque se ha visto en otros estudios, se ha visto en otras investigaciones que el peso tiene ese comportamiento simétrico que ofrece la distribución normal. Ok. ¿Y cuál es mi interés? Pues como mi modelo es normal, entonces quiero estimar mu y quiero estimar sigma cuadrado. Recuerde que en un modelo normal, si yo tengo mu y tengo sigma cuadrado, si tengo la media y la varianza, pues ya tengo pues todo, ¿no? O sea, ya tengo la curva. Y ya con la curva pues puedo estimar cualquier cosa, un percentil, una mediana, lo que usted quiera. O sea, si usted tiene la curva, lo tiene todo. Entonces, en ese caso, mi característica de interés es el peso, que lo voy a representar por medio de una distribución normal, que lo voy a representar en la población por medio de una distribución normal, donde desconozco mu, donde necesito mu, donde desconozco sigma cuadrado, donde necesito sigma cuadrado. ¿Que cuál es la población de interés? Bueno, pues mi población de interés van a ser, como yo estoy probando esta terapia, entonces lo que yo quiero es poder obtener conclusiones para toda la población, no únicamente para los de la muestra. Entonces, esa muestra representará una población que son todas aquellas personas que son similares a los voluntarios en aquellas características fisiológicas más relevantes. Que cuáles son esas características relevantes. O sea, que cuál es la población representada por la muestra. Pues ya ahí todo depende de la terapia, ¿no? Hay unas características de las personas que son más relevantes que otras. Por ejemplo, ¿será el color de ojos algo relevante o más bien es más relevante el rango de edad? ¿Será el tipo de cabello algo relevante o más bien será más relevante el sexo? Entonces, esas características relevantes que representan los individuos de la muestra son lo que van a definir la población en algún sentido, porque claramente las conclusiones a las que yo voy a llegar, pues son conclusiones que yo puedo generalizar a todas aquellas personas que se parezcan a los voluntarios, ¿no? Pues ¿por qué? Porque si yo pruebo un medicamento sobre unos voluntarios, pues ese medicamento tendrá un efecto o vamos a obtener unas conclusiones, pero únicamente esas conclusiones son válidas para aquellas personas que son similares a los voluntarios en las características relevantes. Usted no va a concluir que ese medicamento las conclusiones acerca del medicamento no le van a servir para todas las personas en el mundo, pues porque usted únicamente tuvo una muestra de voluntarios, lo cual es, lo cual me lleva a un punto muy importante, y es que siempre que saque conclusiones de la población, usted tiene que estar pilas de qué población representa la muestra. O sea, em, si usted se equivoca en la población que representa la muestra, pues usted estaría básicamente diciendo mentiras, pues porque claramente su muestra representa cierto grupo de individuos y sus conclusiones son válidas, son generalizables a ese grupo de individuos que representan. Entonces, si no lo hace, si no tiene en cuenta y no define muy bien la población, pues eh, básicamente cualquier cosa que usted concluya es mentira porque no está definiendo bien lo que representa la muestra. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Entonces, un par de observaciones adicionales son las siguientes. La primera es que los parámetros, o sea, el teta, se asumen como cantidades fijas que usted desconoce. O sea, como son, por ejemplo, aquí, no sé, mu es 106. Es una cantidad fija que la desconozco. Sigma cuadrado es 64. Es una cantidad fija, pero que la desconozco. O sea, no varían. Ese es mi punto. No varían.
Con esa perspectiva de cantidades fijas desconocidas, la, el tipo de inferencia que vamos a utilizar se llama inferencia frecuentista. Se llama la inferencia desde el punto de vista frecuentista, desde el paradigma frecuentista. ¿Es el único que existe? No. Es el paradigma que predominó durante el siglo pasado, es el paradigma que fue más popular durante todo el siglo pasado, inclusive ahora es muy popular. Empezó más o menos en los 20 o 30 con un inglés y con un polaco, y ellos como que popularizaron este tipo de inferencia, pero de alguna manera eh, esta es como el paradigma, la forma más sencilla en términos computacionales de hacer la inferencia basada en modelos. ¿Es la única? No. La otra, el otro paradigma que simplemente se lo voy a mencionar, pero no lo vamos a estudiar, es el paradigma bayesiano. Precisamente del teorema de Bayes. Es el tipo de inferencia más antiguo que hay y es de 1700 más o menos, pero estuvo dormido durante 200, 300 años porque los cómputos que toca hacer son importantes y únicamente ese tipo de inferencia volvió a nacer hace unos 30, 40 años, ya con los computadores y con el acceso que tenemos a herramientas computacionales más importantes. Entonces, como que la estadística bayesiana nació nuevamente, pero, pero ese paradigma de inferencia no lo vamos a estudiar en clase porque requiere unas matemáticas más avanzadas. Y por eso fue que durante todo el siglo pasado la inferencia frecuentista fue como la dominante. Entonces vamos a seguir trabajando desde ese punto de vista frecuentista, como cantidades fijas desconocidas. En la bayesiana son cantidades variables desconocidas, pero por eso vamos a asumirlo desde el punto de vista frecuentista. Como le dije, la inferencia no es comprobable directamente porque usted jamás, a menos de que haga un censo, conoce la media o conoce la varianza de la población o lo que quiera de la población. Entonces, por eso es que este proceso científico es tan difícil. Y durante todo lo que quede de la clase, de aquí a final de semestre, vamos a estar haciendo tres procesos. Uno es una estimación puntual. ¿Cómo así estimación puntual? Ah, pues lo que usted estaba viendo hace un segundo. Las estimaciones puntuales, permítame, le pongo aquí entre paréntesis puntual, son estas que yo le mencionaba hace un segundo. Son estimaciones de los parámetros por medio de un solo valor. O sea, yo le digo, estimo que en la población el promedio va a ser 105.7. ¿Por qué? Porque eso es el promedio que me da la muestra. Punto. Un solo valorcito. Se estima que en la población la variabilidad va a ser de 59.8. ¡Pum! Un solo valor. Esas son las estimaciones puntuales. Son aproximaciones, estimaciones em, de los parámetros con base en un solo valor, en una sola cantidad. Ahora, eso usualmente, eso se usa muchísimo, pero que es básicamente lo que se hace en las encuestas de opinión o en las encuestas políticas, por ejemplo, donde se dice, bueno, por este candidato va a votar el tanto por ciento y por este candidato va a votar el tanto por ciento. Eso es lo que se hace en los estudios esos de opinión y en los estudios políticos, como que si hay una estimación puntual para que darle a la idea a una gente de una idea a la gente de lo que va a pasar. Pero usualmente también se hacen intervalos, o sea, se da un margen de error, se da un conjunto de valores eh, plausibles, se da un conjunto de valores que podrían contener el valor verdadero de la población. Entonces, ya en lugar de dar un solo valorcito, se da un intervalo de valores, como, el parámetro de la población va a estar entre tanto y tanto, va a estar entre 100 y 105, con cierta confiabilidad. Y vamos a aprender a hacer pruebas de hipótesis, a contrastar hipótesis, a ver si, vamos a aprender a ver si la muestra respalda hipótesis acerca de las poblaciones.
Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. O sea, digamos que por ahora lo que le puedo decir es que existen estas tres formas de hacer inferencia y son las más populares. Entonces, eh, de aquí a lo que queda de la clase, permítame dar unas cuantas palabras acerca de las muestras. La base de todo esto son las muestras. O sea, ya en este punto, para usted debe ser claro que las muestras son como el punto de partida, es lo más importante del proceso. Si usted no tiene una muestra de calidad, si su muestra no tiene unas condiciones de calidad dadas, cualquier cosa que pueda usted concluir, cualquier resultado que usted pueda obtener, no es fiable, no le sirve para nada. Me explico. Si sus insumos son malos, si sus datos son malos, si su información en la muestra es mala, ya le voy a decir en qué sentido mala, cualquier cosa que usted pueda concluir acerca de la población, así usted puede hacer los cálculos, así usted pueda calcular los promedios, así usted pueda calcular las estimaciones, así usted puede hacer los intervalos de confianza. Todo eso no va a servir para mucho. Le voy a dar varios ejemplos. Eh, por ejemplo, considere un caso en el que alguien está testeando o está probando un instrumento de medición. O considere un caso donde usted está interesado en el peso, o en una longitud, en una temperatura, o en una resistencia, lo que usted quiera. Pero resulta que su instrumento de medición está corrupto, es decir, no está calibrado, está dañado. Usted puede obtener Usted puede ser el mejor profesional del mundo, usted puede ser el mejor estadístico del mundo, usted puede conocer estas técnicas de la mejor manera, pero si sus datos provienen de un instrumento que está corrupto, que está dañado, que no da que no da valores, que no da mediciones certeras, pues cualquier cosa que usted calcule para la población o que usted concluya para la población con base en esos datos, pues usted puede hacer los cálculos y usted puede dar unos márgenes de error y usted puede hacer unas estimaciones y usted puede elaborar su informe y eso, pero ¿eso serviría para algo? No sirve para nada porque está construido, está calculado, está hecho con base en datos corruptos. Otro ejemplo, pensemos en lo de la opinión acerca de los estudiantes de la pandemia. Y me dice, Juan Camilo, usted, por favor, usted estadístico consultor, por favor, haga, denos una idea, denos una estimación de lo que está ocurriendo en la población de la sede de Bogotá, de los estudiantes activos acerca de esta característica de la opinión de favorabilidad o desfavorabilidad que puedan tener los estudiantes acerca del manejo de la pandemia. Si yo, consultor profesional en estadística, tomo como muestra únicamente a mis estudiantes de los cursos. Tengo 150 estudiantes, 160 estudiantes. Entonces yo digo, bueno, a todos les voy a pedir que por favor me indiquen, me digan si están a favor o en contra de lo que ha hecho las directivas de la universidad. Entonces, bueno, yo podría hacer una base de datos, podría preguntarles a ustedes y decirles, por favor, dígame su opinión. Y yo podría decir que ustedes son una muestra. Y la verdad es que lo son. Todos son estudiantes activos de la universidad, sí. Todos son de la sede de Bogotá, sí. Pero ustedes, como muestra, lo que yo pudiera obtener a partir de la opinión de mis estudiantes, sería una opinión representativa de todos los estudiantes activos de la Universidad C de Bogotá. No, claramente no.
¿Por qué? Pues porque, pues número uno, únicamente son estudiantes de pregrado. Número dos, muy seguramente eh, mm, hay como unas facultades que están sobre representadas y unas subrepresentadas eh, en mis cursos. Por ejemplo, estoy seguro que en este curso no hay nadie de medicina, por ejemplo. Eh, entonces, claro, ustedes como muestra pueden representar a algunos estudiantes de la sede de Bogotá, claro. ¿A cuáles? Ah, pues a los que más parezcan a ustedes en los aspectos relevantes. Por ejemplo, el rango de edad. Entonces, la calidad de la muestra o lo que representa la muestra es fundamental para saber sobre qué hago las conclusiones. Entonces, lo que yo le venía diciendo acerca de, por ejemplo, el estudio experimental. Si yo tengo un conjunto de voluntarios para probar una terapia experimental, entonces mis conclusiones hacen referencia a una población que representa esa muestra. O sea, yo no puedo decir para todas las personas del mundo esta terapia va a ser efectiva. Pues no, pues porque son voluntarios. Entonces me toca a mí sacar cuáles son las características que representen esos voluntarios, pues para saber cuál es la población que está representando la muestra. Entonces, la calidad de la muestra, la calidad de los datos es fundamental para poder sacar las conclusiones. Entonces, siempre que, siempre que, siempre que usted esté pensando en sacar conclusiones acerca de una población, piense en cuál es la población representada por la muestra. Entonces alguien me puede decir, pero Juan Camilo, si usted tiene una población, digamos, todos los estudiantes de la sede de Bogotá, ¿cómo hace para tomar una muestra que sea representativa de la población? ¿Cómo hago yo para garantizar que la muestra representa a la población? ¿Cómo hago yo para no, para no sesgar el estudio? Es decir, para tener únicamente respuestas o observaciones en un sentido y poder representar toda la población. Pues y la respuesta creo que es intuitiva y es sencilla, y es que imagínese, imagínese que usted tiene, imagínese que usted tiene aquí su población. Entonces imagínese que, entonces, mi población yo me la voy a imaginar aquí en una urna. Permítame, hago mi urna un poco mejor, me quedó muy mal. Y aquí en esta urna está toda la población. Entonces le voy a poner P. Aquí está P, toda la población. Y aquí dentro, imagínense que dentro de esta urna, eh, yo a veces le digo a los estudiantes que, no sé si vieron esa película de Harry Potter donde eh, en algún momento uno de los personajes mete la mano en una bolsa y esta bolsa es como sacan y sacan y sacan cosas como esa urna. Imagínese que usted tiene una urna gigantesca, o bueno, o no gigantesca, o una urna de esas donde cabe todo. Y tiene aquí todos los elementos de la población. Pueden ser finitos, pueden ser infinitos. Listo. Súper. Entonces, alguien me puede decir, bueno, ahí tengo todos mis individuos de la población, no puedo hacer el censo, o sea, no puedo observar a cada uno de los individuos. Entonces, ¿cómo hago para tener un subconjunto de datos que represente esa población? Y la respuesta es seleccionando individuos aleatoriamente. O sea, la aleatoriedad es lo que garantiza que usted no tiene ningún sesgo, que usted no tiene ninguna tendencia sistemática hacia algo en particular. Por ejemplo, si yo dijera que ustedes son una muestra
representativa de todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, estoy diciendo mentiras porque hay un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Pues el sesgo es que aquí hay estudiantes básicamente de unas dos o tres carreras únicamente. Entonces, mi sesgo está hacia únicamente opiniones de las carreras que están aquí representadas. Entonces, cuando uno tiene toda la población en una sola bolsa, digamos, en una sola urna, y aquí la cantidad de individuos puede ser finita o infinita, no importa. La única forma que conoce el hombre, que conoce la comunidad científica para poder representar la población es tomando individuos de forma aleatoria. ¿Para qué? Pues para que a todos los individuos tengan un chance de aparecer en la muestra y todos los individuos sean representados, como de una manera equitativa, si usted quiere. Ah, Juan Camilo, entonces en esos estudios, por ejemplo, el de los voluntarios, ¿eso no sería una muestra aleatoria? Pues en algún sentido no lo es, pues porque yo no, el investigador no, no seleccionó aleatoriamente los individuos que van a participar en el estudio, son voluntarios. O si son personas, si son animales, si son cosas, son cosas. Son cosas que usted no selecciona aleatoriamente, son voluntarios. Pero entonces el racional aquí es, bueno, voy a pensar en estos individuos, voy a asumir que estos individuos es lo que yo obtendría al hacer un muestreo aleatorio de una población que, que representan estos individuos. Es lo que yo hubiera obtenido si hubiera hecho un muestreo al hacer una extracción de una población, de la población que representan estos individuos. Por eso yo le decía que toca tener mucho cuidado sobre lo cual usted generaliza. ¿Por qué? Porque lo importante es que la muestra represente la población. Entonces, en este caso de los voluntarios, pues la única alternativa que yo tengo es pensar en estos voluntarios como el conjunto de individuos que yo hubiera obtenido si hubiera hecho que yo habría obtenido si yo hubiera hecho un muestreo aleatorio de la población que estos individuos representan. Entonces, al tomar la muestra de manera aleatoria, al tomar de manera aleatoria, al tomar de manera aleatoria la muestra, digamos que usted tiene un par de alternativas. Y el par de alternativas las vamos a discutir así súper rápido. Usted puede hacer el muestreo con reemplazo. Esto es muestreo aleatorio con reemplazo. O lo que discutíamos en hace un par de clases, usted puede hacer el muestreo sin reemplazo. Muestreo aleatorio sin reemplazo. Juan Camilo, ¿cómo así con reemplazo y sin reemplazo? ¿Cómo así que, que puedo tener estas dos alternativas? Pues claro, lo que discutíamos alguna vez, decíamos que imagínese las balotas, ¿no? Yo puedo, con reemplazo, lo que yo puedo es seleccionar el individuo de la urna, la balota, lo observo y cuando lo hago con reemplazo lo devuelvo. Mientras que hacerlo sin reemplazo implica que yo mezclo la urna, saco la balota, la observo y dejo por fuera el individuo. Entonces, usted tiene esas dos alternativas a la hora de tomar una muestra. Ahora, ¿cuál de las dos alternativas
es más informativa? ¿Cuál de las dos alternativas es más, tiene más información? ¿Será que es más informativo observar un individuo, digamos, preguntarle la opinión y luego devolverlo en la población para tener el chance después de volverle a preguntar y que me diga lo mismo? ¿O será que es más informativo simplemente tomar el individuo, medirlo y simplemente dejarlo por fuera para poder medir otro después? Pues bueno, espero que para usted sea claro, es más informativo hacer el muestreo sin reemplazo, ¿no? O sea, cuando yo hago el muestreo sin reemplazo, voy a obtener más información porque básicamente no tengo el chance de medir un individuo, medir un ente más de una vez. El muestreo sin reemplazo es mucho más informativo que el muestreo con reemplazo porque básicamente usted está dejando por fuera a los individuos y solo los observa una vez. En cambio, con reemplazo, usted observa al individuo, le pregunta, lo vuelve a meter dentro de la población, revuelve nuevamente y, y no es que lo vaya a volver a sacar con seguridad, pero podría volverlo a sacar, entonces va a volver a obtener el mismo dato de antes. Entonces, usted está perdiendo de alguna manera información porque está repitiendo datos, digamos. Pero resulta que, y esto ya lo habíamos trabajado antes, es mucho más fácil los procedimientos matemáticos y las cuentas relacionadas con el muestreo con reemplazo es mucho más sencillo, es más fácil de hacer. O sea, estamos aquí como en una dicotomía, porque el muestreo con reemplazo es menos informativo, pero es más fácil de trabajar. ¿Por qué? Pues eso ya lo veíamos. Si usted tiene piensa en esto, piensa en un ejemplo sencillísimo. Piense en que usted tiene su urna y es una urna muy chiquitica que tiene 5 balotas, 5 individuos, 5 entes. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un individuo? Ah, pues un quinto, ¿no? Si usted lo devuelve a la urna, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un individuo? Ah, pues vuelve a ser un quinto, no cambia. Entonces, mire lo fácil que es. Las probabilidades de selección no cambian. Mientras que si usted tiene un individuo y lo deja por fuera, ahí las probabilidades ya empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque la primera vez que usted hace la selección, el primer individuo tiene una probabilidad de salir de un quinto. Si usted lo deja por fuera, el siguiente, ¿qué probabilidad tiene? Ah, pues un cuarto. Entonces, básicamente, el estudio depende de lo que me va saliendo. O sea que matemáticamente se vuelve un poco más complicado. ¿Por qué? Pues porque con reemplazo, mire que siempre me queda un quinto. Entonces, aquí, y espero que sea lógico para usted también, si el tamaño de la muestra es bien inferior al tamaño de la población, entonces, si el tamaño de la muestra, eso quiere decir este símbolo, ¿no? Si el tamaño de la muestra es bien chiquitico en comparación al tamaño de la población, entonces el muestreo aleatorio con reemplazo es aproximadamente igual al muestreo aleatorio sin reemplazo. Porque claro, si usted tiene un conjunto, si usted tiene una población muy grande, mire que el cambio en las probabilidades es minúsculo. Ah, que si yo tengo una población con 1 millón de individuos, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar uno? Ah, pues 1 sobre 1 millón. Si yo lo dejo por fuera, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar el siguiente? Ah, la probabilidad de seleccionar el siguiente sería 1 sobre 999.999. Ah, entonces mire que el cambio no se nota. O sea, la división me va a dar casi lo mismo que al hacer la división entre 1 millón, porque los números son muy grandes. Entonces,
cuando los tamaños de muestras son pequeños en comparación con el tamaño de la población, y muchas veces este tamaño de la población se puede considerar como infinito, o sea, es tan grande que se puede considerar como infinito o podría ser infinito literalmente, por ejemplo, en un proceso de medición. Usted puede tomar muestras sin reemplazo, pero hacer las cuentas y trabajar matemáticamente como si fuera con reemplazo. ¿Por qué? Porque los tipos de muestreo son aproximadamente iguales. Entonces, esa es la táctica que vamos a utilizar. La táctica que vamos a utilizar es que en la mayoría de situaciones prácticas vamos a trabajar con muestreo sin reemplazo, pero como el tamaño de la población es muy grande en comparación con el tamaño de la muestra, entonces vamos a hacer las operaciones matemáticas, vamos a hacer los procedimientos como si fuera una muestra con reemplazo. ¿Por qué? Porque en ese caso los dos tipos de muestreo son muy similares. Cuando yo tengo una población demasiado grande, la probabilidad de repetir a un individuo es muy pequeñita. Entonces, los dos tipos de muestreo son aproximadamente iguales. Entonces, dicho eso, ya puedo, ya podemos avanzar un poquito más en lo que vamos a necesitar para poder hacer inferencia. Entonces, en términos técnicos, cuando yo le hable de una muestra aleatoria, cuando yo le hable de una muestra aleatoria, usted lo puede pensar como un conjunto de variables aleatorias. Me explico. Este X1 mayúscula es lo que le respondería o el posible valor de lo que le va a decir el primer individuo que usted mida. Sea la opinión, sea el peso, sea la temperatura, sea la resistencia, sea el ingreso, sea lo que sea. Este X2 mayúscula es la característica que usted podría observar, los posibles valores que usted podría obtener al medir el segundo individuo. Bueno, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque antes de observar los datos, antes de tomar la muestra, pues usted no sabe qué le va a responder el primer individuo, usted no sabe qué va a observar en el primer individuo. Antes de tomar la muestra, antes de tomar los datos, antes de ir a campo, usted no sabe lo que va a responder o lo que va a observar en el segundo individuo. Usted podría saber, recuerden lo del experimento aleatorio, usted podría saber qué va a responder, pero no sabe qué va a responder. En el ejemplo de opinión, yo sé que la primera persona me podría responder o a favor o en contra, pero no sé cuál me va a responder. La segunda persona me puede responder a favor o en contra, pero no sé qué me va a responder. Entonces, como cuando hablemos de una muestra aleatoria, es porque estamos pensando en las posibles opciones de lo que me van a responder los individuos, lo que yo podría observar al medir los individuos. ¿Por qué es importante pensar en una muestra aleatoria de esa forma? Porque mediante esa conceptualización, mediante esa idea, mediante esa aproximación de pensar en los individuos como variables, es que voy a elaborar todos mis procedimientos para poder cuantificar los posibles errores que pueda cometer al hacer las estimaciones. Ahora, estas variables, esta muestra aleatoria tiene dos características fundamentales. La primera es que son independientes. Oh, Juan Camilo, ¿cómo así independientes? Pues claro, lo que me responda un individuo, lo que yo observe en un individuo,
no influye, no altera, no está relacionado con lo que yo voy a observar en otro individuo. De alguna manera, ahí ya empieza a verse lo del con reemplazo o del sin reemplazo. Es decir, yo estoy asumiendo que lo que ocurre a la hora de observar un individuo no está relacionado, no afecta, no tiene ninguna implicación en lo que me va a responder otro individuo. Por eso el con reemplazo y el sin reemplazo es bien importante, porque entonces, mire que pensarlo como con reemplazo, todas las probabilidades se mantienen constantes, como que yo puedo asumir que lo que pase en un individuo no va a afectar en nada en lo que pase con otro individuo. Las matemáticas van a ser mucho más sencillas de esa forma. E idénticamente distribuidas quiere decir que todas provienen de la misma población. Quiere decir que el primer individuo que yo observe en la muestra proviene de una población. Ah, pero el segundo individuo también proviene exactamente de la misma población y el tercer individuo también de la misma. Es decir, que si estoy estudiando una característica, diga usted el peso, entonces el primer individuo que todavía no he observado proviene de una población con un peso, digamos, con una distribución normal. Y el segundo individuo proviene de la misma distribución con una población normal. Y el tercer individuo también normal, y el cuarto individuo también normal, y el quinto individuo también normal. Obviamente, antes de observar los datos, antes de observar la muestra, pues yo no sé cuál es el peso, yo no sé cuál es el peso de esa persona, o de ese individuo, o de ese animal, o de ese objeto. Lo que yo sé es que proviene de una distribución normal, donde yo desconozco mu y desconozco sigma cuadrado. Ese segundo individuo que todavía no he observado, que todavía no he ido a campo a medir, sé que tiene un peso que podría estar en un rango dado, que no sé cuánto es, pero lo que sí sé es que tiene una distribución normal. ¿Por qué? Porque proviene de la misma población de la que provino el primero. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, eso quiere decir independiente, idénticamente distribuidas. Tengo un conjunto de observaciones, un conjunto de variables, de hecho, un conjunto de variables. Variables, pues porque antes de hacer la observación, antes de ir a campo, pues no sé cuál es la respuesta, no sé cuál es la observación, no he medido. Y aleatorias, pues porque precisamente sé que puede pasar, pero no sé qué va a pasar, no sé qué va a ser la observación. Pero lo que sí sé es que son independientes, es decir, lo que yo observe en un individuo no afecta, no tiene una relación, no impacta, no está asociado con ninguna otra observación. E idénticamente distribuidas quiere decir que todos provienen de la misma población. Que si mi población, si estoy estudiando un peso y ese peso tiene distribución normal, donde desconozco los parámetros, ah, bueno, listo. Que si estoy estudiando una población Poisson donde desconozco lambda, listo. Pero todos entonces tienen la misma distribución. Que antes de observarla, pues son variables, pues porque todavía no he observado. Una vez yo ya fui a campo, una vez yo ya fui a campo e hice las observaciones y tomé las mediciones, esa muestra ya pierde su carácter aleatorio. Esa muestra ya pierde su carácter probabilístico de alguna manera y se convierte en numeritos. Entonces, este X1 minúscula es el peso de la primera persona, pero ya es un número, ya es 70.3. Este X2 minúscula ya es un valorcito. O sea, ya estos son los datos, pues. Estos ya son los valores. Lo que quiere decir que, lo que quiere decir que existe una gran diferencia conceptual entre qué es una muestra aleatoria y qué es una realización de la muestra.
Una muestra aleatoria es la conceptualización de lo que yo podría observar en los individuos que provienen de una distribución, de una población. Es lo que yo podría ver en esos individuos, lo que yo podría tener para una población determinada. Que esas mediciones que todavía no he hecho son independientes, no están relacionadas la una con la otra y son independientes e idénticamente distribuidas. Ah, claro, pues todas vienen de la misma población. Si es normal, si es Poisson, si es uniforme, es uniforme. Hmm, Al parecer estamos teniendo problemas de sonido. Un segundo, vamos a esperar un segundo. Sí, creo que estamos teniendo problemas de sonido. Entonces, bueno, creo que lo voy a dejar así entonces. Creo que lo voy a dejar así entonces. Vamos a dejarlo aquí en lo de las muestras aleatorias para, para que no, para no interrumpir más la clase. Entonces, si me escuchan, ¿qué hicimos hoy? Lo que hoy hicimos fue dar los conceptos fundamentales de inferencia y lo que hicimos hoy fue hablar de las muestras y de lo que hacemos cuando hacemos inferencia. La próxima clase continuamos con el tema porque veo que ya, bueno, ya se está cumpliendo el tiempo, entonces estamos apenas. Recuerden, tenemos el quiz la próxima clase. Entonces, dejémoslo por ahí y nos vemos la próxima. Ya está el taller subido, el taller número 10, obviamente, y las respuestas. Entonces, nos vemos la próxima clase.